Bueno, señores, para mí es un gran placer poder recibir a un político amigo de este programa. Algunos dicen que es como de los dueños de este canal. Yo digo que sí, porque este canal es del pueblo y todos los que nos visitan son parte de este canal. Pero este señor tiene un trato aquí preferencial. Arnold, de que le dijeron que venía, comenzó a buscar, a poner todo en orden y toda la cosa. Bueno, lo encontró Julián cuando llegó fajado. Aquí tengo, señores, a Julián Mateo, viceministro de Trabajo de la República Dominicana. Julián, muchas gracias por estar con nosotros. No, William, gracias a ti por tu gentil invitación a este invaluable programa, El Puerto TV, que mantiene informado, podemos decir, al pueblo dominicano y a los dominicanos y las dominicanas que están fuera del país, porque en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos, prácticamente en todas partes, ¿no?, se ve este prestigioso programa. Así que para mí es un honor y me siento aquí como en mi casa. Julián, nosotros teníamos días por invitarle para esta entrevista, pero esta no va a ser una entrevista de chisme político ni nada de eso. Aquí queremos conocer a Julián Mateo. Sí, porque mucha gente ve el viceministro de Trabajo, pero no conoce el origen de Julián. ¿Dónde nació Julián Mateo? Yo nací en Villa Altagracia, en este pueblo, hace muchos años ya, y mi infancia precisamente discurrió en este barrio La Javilla, de manera que yo soy un producto del barrio, del río Agna, donde tantas veces compartí con amigos, pesqué muchísimo. O sea, usted iba al río a buscársela. Exactamente, esa es la realidad. Y decir otra cosa, pues, no sería acorde con mi origen. ¿Le tocó trabajar en el ingenio Catalina? Ese origen yo jamás lo negaré, por el contrario, me siento orgulloso del mismo. Yo vengo de la pobreza. Julián, ¿le tocó alguna vez trabajar en el ingenio? Sí, yo trabajé en el ingenio, fui director del departamento de promoción social. Pero antes de eso, usted tuvo que recoger caña. Bueno, yo trabajé en los campos del ingenio, en los cañaverales. Con mi papá, pues, hacíamos zanjas aquí en el Batey Los Guineos y en el kilómetro 59. O sea, trabajamos muchísimo en esos cañaverales. O sea, esa es la realidad. Además, llegué a regar abono y a cortar caña también. Tenía menos de 15 años, 16 años en esa ocasión. Desde los 15 yo comencé a trabajar con mi papá en los cañaverales. Entonces a ustedes le tocó regar abono, cortar caña, una tarea difícil. Y hacer el drenaje para secar los campos. ¿Y cómo entonces tenía tiempo para ir a la escuela? Bueno, yo comencé a ir a la escuela a los 12 años. Y después, pues, cuando estaba de vacaciones, me iba con mi papá. Y cuando retornaba a las clases, pues, entonces mi papá me permitía ir a las clases. Y a los 20 años, después que el PRD llegó al poder, pues me nombraron como inspector de trabajo con 150 pesos mensuales, que era lo que... ¿En el ingenio? En esa época, no. Inspector de trabajo.
yo fundé aquí la oficina del trabajo, que estaba en una casa que le alquilamos a un comerciante que se llamaba Luis Félix, muy conocido aquí, un patriarca del municipio, podemos decir. Y después, de ahí de la Inspectoría del Trabajo, pasé a ser encargado del Departamento de Promoción del Ingenio Catarey, y a mí me sustituyó en la función de Inspector de Trabajo Primitivo Fernández. O sea, usted era inspector de trabajo, pero cuando eso, ¿usted ya estaba en la universidad? Comencé a ir a la universidad después de ser inspector de trabajo. Entonces me nombraron como director de promoción social, y como aquella plaza era mejor porque ganaba 300 pesos mensuales y como inspector eran 150, pues no lo pensé. Me fui al departamento de promoción, que en esa época tenía varios programas. Primero, el ingenio tenía unas 20 escuelas que dependían del departamento de promoción social, y además había un programa de alimentación complementaria. Pero a través de Cáritas recibíamos leche, trigo, aceite, y eso era repartido en los bateyes y en algunos barrios del municipio por empleadas y empleados del Ingenio Catarey, pero adscritos todos y todas al Departamento de Promoción Social. Usted sabe que yo conozco bien eso, porque una de las empleadas era mi mamá. Mi mamá era la encargada de repartir esos alimentos en el puerto. Ella y doña Zeta. Sí. Llegué a compartir con esas prestigiosas damas. Entonces, yo conozco bien, pero Julián, ustedes lo nombran ahí porque era político desde joven ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo usted se engancha a la política? Yo era del PRD, de la dirección del PRD, con Eladio Pérez, que era el líder indiscutible de ese partido en esa época aquí en Villa Altagracia. Ahora, ¿cómo inicié en la política? ¿Cómo ingresé al campo político? Cuando yo estaba en el 5º grado, ya en la escuela primaria Javier Angulo Guridi, un día pasó Víctor Mayaná y Eladio Pérez, que eran dirigentes del FREN, a invitar a una actividad, y ya había pasado Rojanina, que era del Frente Estudiantil Nacionalista del Flavio Suero, que era un apéndice del MPD, Movimiento Popular Dominicano. El FREN era del PRD. Entonces, cuando ellos pasaron hablando, a mí me maravilló la forma en que hablaban. Y entonces decidí inscribirme en un comité que organizaron en el 5º grado del FREN. Y a partir de ahí, pues, ya asistí a reuniones, organizaba movilizaciones estudiantiles. Claro, eso fue mucho antes del 78. Eso ya era en el 74, 75, 76, 77, en fin. Y hasta la fecha estoy en política. Porque a través del FREN fue que llegué a la dirección del Comité Municipal del PRD, que aquí, en esa época, dirigía en principio Marcelino Acevedo Robles, y luego lo dirigió Aristide Molina, que fue secretario general. Elpidio Rodríguez era secretario de organización, y Eladio también ya era de la dirección del PRD aquí en Villa Altagracia, pero no era el jefe, aunque poco a poco, pues, era muy joven y se fue perfilando como el líder.
Y ya ahí también yo había ascendido a la dirección municipal, proveniente de la dirección estudiantil. De ese grupo que lo motiva a usted a entrar a la política, el único que no se dedicó a la política al final fue Víctor Mañaná. Bueno, él siempre ha sido político, aunque no se dedicó a la política partidaria. O sea, ya después de hacerse, bueno, después de los 30 años, porque Mañaná originalmente fue dirigente del MPD. Después del FREN, conjuntamente con Eladio Pérez. Entonces, Víctor finalmente renunció del PRD y pasó, cuando se dividió, al PLD, pero su militancia en el PRD fue muy efímera. No estuvo. Después lo que se dedicó fue al periodismo. Sí, por eso digo que él dejó. Sí, él dejó la política partidarista. La política de lado. Pero él comenzó en el MPD y después en el FREN. ¿Y por qué decide Julián Mateo estudiar Derecho? A mí me apasionó el derecho. Desde que comencé a estudiar, yo dije, yo voy a ser abogado. Y nunca varié esa decisión. Y además por mi vocación política, pues me sentía cómodo siendo abogado. Es más, y en esa época todo político debía ser abogado. ¿Por qué? Porque te da oportunidad de estudiar las leyes del país y los abogados tenemos que leer mucho. Entonces, el político tiene que leer mucho también. Por esas razones. Eso era antes que el político leía. Y porque yo... Ahora hay políticos ni de letras saben. Sí, pero déjame decirte algo más. Yo siempre tuve inclinación por la justicia y por defender a los que menos podían, a los pobres específicamente. Y por todas esas razones yo dije, no, yo tengo que ser abogado. Bueno, en parte porque como, pues, nuestra familia es pobre y mi papá era un obrero, vivió en la pobreza, entonces era obvio que esa era la profesión que yo necesitaba, además para defender derechos. ¿Y cuántos hermanos eran allá? Bueno, de padre 7, pero de madre 11. De madre viven todos todavía. De padre pues murió Guandule. Y hay 3 hembras y hay 3 varones. Wilfrido, Germán y yo. Entonces, de las hembras está Mesita, Eridania y Julieta, que está en España. Y cuando usted decide estudiar, ¿sustenta los estudios con el trabajo que usted hacía? O sea, ¿usted mismo se sustentaba los estudios en la universidad? Sí, ya, porque yo trabajaba ya. Yo era director de promoción social en ese momento. Entonces, me inscribí en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU. En esa época, el crédito más bajo era de 10 pesos mensual. Eran 10 pesos el crédito más bajo. Y yo pagaba al mes, eran como 50 pesos, pero era una gran suma. Para una gente que ganaba 300. En esa época, pero yo tenía el crédito más bajo porque en la universidad, en la UNPU te hacían
Una evaluación. Una evaluación, y si tú venías, eras pobre, si no tenías grandes recursos, pues entonces pagaba de conformidad con tus posibilidades. Pero originalmente mis estudios me lo pagaba Salvador Rodes Blanco. Porque intentó nombrarme en una posición como subdirector del SEAGANA, pero ahí salió a colación de que yo estaba en promoción social como director. Entonces, lo que él acordó fue que me iba a pagar los estudios en la UNPU y me daban 2,000 pesos mensuales, que eso me daba para pagar la mensualidad y me pagaba para los pasajes, y me daba para los pasajes, porque la mensualidad poco a poco fue aumentando. Sí. Yo duré 5 años. ¿Y cómo llega la relación de Julián Mateo con José Francisco Peña Gómez? No, ya en el PRD yo iba a reuniones con Eladio a la capital de la juventud, y ahí pues Peña Gómez, o sea, yo lo conocí, pero él me fue conociendo cuando en varias oportunidades yo llegué a hablar, entonces, y me veía siempre en las reuniones. Y en el 74 hubo una convención aquí, en el local del PRD. En esa convención solo participaron 42 delegados. Y esa convención fue organizada por Eladio y por mí fundamentalmente. Era una época muy difícil. Eladio tenía que mandar a buscar a los delegados para que fueran al partido. Yo iba con Burulo, recuerdo, y otros dirigentes, Teófilo Báez, Caco, a buscar a los dirigentes que Eladio pues nos enviaba a buscarlos para que participen en la actividad. Yo recuerdo que reunimos 42 delegados y Peña Gómez vino y pronunció un encendido discurso en el local del PRD. Ya ahí pues Peña Gómez empezó a tratarme, y después yo ascendí a la dirección de prensa y propaganda del PRD, y todavía en esa época yo trabajaba con mi papá. Resulta que en el 75 a Eladio lo balean ahí en la Carrera, o sea, en la 30 de marzo con Carrera, que él salía de la casa de Chacho, o iba para la casa de Chacho, un policía llamado Morrobel González. Y entonces, cuando aconteció ese hecho, hicimos una nota de prensa y yo fui directamente donde Peña Gómez a denunciar que Eladio había sido baleado, que intentaron matarlo. Entonces Peña me hizo una serie de preguntas, yo se las respondí, y inmediatamente él dio unas declaraciones a la prensa, y al día siguiente en Tribuna Democrática pronunció un discurso en el cual condenó enérgicamente el intento de asesinato de que fue objeto de Eladio Pérez. Te quiero decir que yo siempre andaba con Eladio. Ese día no andaba con él porque estaba trabajando en el kilómetro 59 con mi papá ya fallecido, Alejandro Mateo, que la gente conocía aquí en este barrio, todo el mundo como Bienvenido Mateo. En fin, que a partir de ahí ya Peña Gómez me reconoció bien y siempre me dispensó un trato excelente. Es más, un día le dijo a Radames Díaz, en Nueva York: Radames, por favor, yo quiero que cuando Julián Mateo aspire en Villa Altagracia a diputado, o si aspira a síndico alguna vez, por favor, apoya lo que es un buen dirigente. Eso me lo dijo Radames Díaz, pues muchos años después. No sabía que Peña Gómez le había hecho esa recomendación. Pero después que llegó Tony Pérez a participar también en política aquí en Villa Altagracia, pues ya yo era bien conocido de Peña Gómez y dirigía en esa época ya el bloque institucional socialdemócrata que él creó, una tendencia poderosa
en el PRD para rescatar el PRD de la división y para imponer su autoridad, su liderazgo, porque hubo un momento en que Peña Gómez era un líder nominal, porque el verdadero poder en el partido lo tenía la tendencia de Salvador y la tendencia de Jacobo Masluta. O sea, usted nunca tuvo... Ahí fue que él creó su propia fuerza. Originalmente yo fui a la tendencia de Salvador, pero después me separé de Eladio Pérez. Cuando Peña Gómez formó el bloque institucional, yo era peñagomista, entonces yo encabecé aquí el bloque institucional con prestigiosos villaltagracianos. Por ejemplo, Melanio Hernández nos acompañó, y el profesor Héctor Alfao y otros profesores también formaron parte del bloque institucional socialdemócrata, así como Junior Martín Roberto Grano de Oro, Junior, que hoy es funcionario de educación y lo trasladaron a Costa Rica. Y también Radamés Castillo, que hace más de 30 años emigró hacia los Estados Unidos, pues formamos el bloque institucional. Incluso tú sabes quién formó parte del bloque aquí. Adolfo Paniagua, Heráclito, que era del MPD y había participado en aquel frustrado asalto a la Junta Electoral de La Vega en el 78. Julián, ¿qué significó en su formación política Eladio Pérez? Mira, Eladio y yo fuimos como hermanos, y de él aprendí a organizar convenciones, a organizar comités de bases en los barrios de este municipio, en los campos. Con Eladio Pérez nosotros empezamos a organizar el PRD. Bueno, tengo que confesártelo, Eladio fue mi líder, mi orientador en esa época, y también Víctor Mañaná, que jugó un rol de orientador también, de maestro, porque ya Mañaná había leído mucho marxismo. En fin, entre Eladio hubo una gran amistad, hasta el punto de que yo me convertí prácticamente en el segundo hombre en la tendencia de Salvador Jorge Blanco. Y te voy a decir algo más. Eladio siempre confió en mí. Y cuando Eladio ganó la Secretaría General del PRD, fui yo quien lo presentó a los delegados de la convención que hubo en el cine de Villa Altagracia. O sea, yo destaqué sus cualidades. Yo solo nos separamos en términos políticos cuando Peña Gómez creó el bloque institucional. Yo entendí que tenía que estar en la tendencia de Peña Gómez, y él se quedó dirigiendo la tendencia de Salvador Jorge Blanco aquí en el municipio. Eladio era la figura que era el líder del partido y la figura de Salvador, o sea, la persona de confianza. Pero Salvador me quiso muchísimo también, me conoció a la perfección, y te voy a hacer una anécdota muy corta. En una ocasión fuimos al Palacio Nacional, Eladio Pérez, Robertico Jiménez, que fue un gran dirigente también del PRD aquí en Villa Altagracia y un gran amigo, fue Fran Rodríguez y otros dirigentes del PRD. Eso fue después de un incidente en el cual, por confusión, trabajadores del Ingenio Caterey arrojaron piedras contra una caravana, o no contra una caravana, sino contra un grupo de vehículos oficiales. Y en uno de esos vehículos, yo le voy a ayudar ahí. En uno de esos vehículos, déjeme ayudar un poquito. venía el presidente Salvador Jorge Blanco. Déjame ayudar un poquitito, porque yo tengo muy avanzada, una investigación sobre ese hecho.
he tenido que ir hasta el Archivo General de la Nación. Pero déjame hacer una aclaración. No fue a Salvador que se le llamaron piedra como se dijo. No, pero no, es que hay fue una confusión. Es que hay algo más. Detrás de todo eso, detrás de ese incidente, hay cosas graves. Porque lo primero es que, según lo que yo he logrado investigar hasta ahora, ese día en Villa Altagracia no había protesta. No había absolutamente nada. En el ingenio se trabajaba normal. E hicieron que los estudiantes se movilizaran. Le dijeron a los estudiantes del liceo Martín Maceo que había un lío en el ingenio para que los estudiantes salieran precisamente cuando venía el presidente, para provocar el incidente, porque se tenía, y ahí es que está el pequeño detalle, se tenía intención en contra de Salvador Jorge Blanco, pero no era de parte de los trabajadores del ingenio. Ni de parte de los estudiantes, obviamente. De los estudiantes. Era de más alto calibre el lío que tenían previsto. ¿Y quién pagó? Los trabajadores del ingenio. ¿Por qué? Porque se pensó que era un bloqueo al presidente que iba a pasar por aquí. Y ese día golpearon a muchos trabajadores que todavía sufren por los golpes que se repartieron en ese día. Eso es cierto, y yo fui testigo de la valentía, el arrojo y el coraje, te lo confieso, sinceramente, con que Eladio Pérez enfrentó a las tropas policiales que irrumpieron violentamente en el ingenio Catarey en momentos en que golpeaban a trabajadores, porque yo estaba con él ahí y pasamos momentos muy difíciles. Al final, pues nos retiramos porque la situación se hizo insoportable y en cualquier momento pudimos ser agredidos y quién sabe, pudieron pasar cosas peores, quiero decir, muertes. Pues bien, nosotros fuimos al Palacio y le explicamos al presidente que las piedras no fueron arrojadas contra él, que hubo una confusión. Y él asintió, pero tú sabes lo que hizo en esa ocasión. De todo lo que fuimos, que éramos como 15 dirigentes, a mí me dijo: no, Julián, siéntate aquí. Y me sentó en la silla presidencial, que es como una silla de oro, grande. Y yo le dije: no, presidente. Le dije: no, Julián, ven, aquí, siéntate aquí. Esta silla yo no la uso, esto es simbólico, porque es muy incómoda. Pero siéntate ahí. Yo no sé por qué el grupo me cogió a mí para sentarme en la silla del presidente de la República. Lo que te quiero decir es el afecto que me tenía el presidente, Salvador Jorge Blanco. Tal vez lo hizo porque me vio como el más humilde y más tranquilo. Y por eso hizo eso. Pienso yo, ¿no? Porque me tenía mucho afecto, pero no lo hizo con los demás que habían ahí. No lo hizo con Eladio, que era el líder, sino a mí fue que me sentó en la silla del presidente. Y a mí jamás se me olvidó eso. Eladio se debió y por eso yo, pues, durante el tiempo que Salvador estuvo preso, yo siempre iba los fines de semana a ver. Siempre fui. Siempre. Óigame, y después que sale el gobierno de Jorge Blanco, sigue usted militando en el PRD, pero usted se fue con Atuey. No, pero yo me fui con Atuey, fue muchos años después. Yo me fui en el 2006 con Atuey, cuando Atuey fundó el Partido del Toro, disgustado por la reelección del presidente Hipólito Mejía. Recuerdas que el PRD en esa época era un partido antireeleccionista, porque Peña Gómez, que era el líder indiscutible del PRD, lo que nos había inculcado a nosotros era que la reelección era mala, porque la reelección traía corrupción y que la reelección traía dictaduras.
Peña Gómez hizo un análisis de la historia dominicana desde Pedro Santana hasta Ulises Heró y después hasta el presidente Jiménez, y luego observando el comportamiento de los gobiernos del presidente Balaguer. Entonces Peña Gómez concluyó que no era conveniente la reelección presidencial en el país, salvo casos excepcionales, y esa tesis la justificó muy bien. Recuerdas además que Juan Bosch, que fue el líder original del PRD, desde que llegó al gobierno en 1963, sometió un proyecto de ley prohibiendo la reelección presidencial. Entonces, cuando Hipólito decidió reelegirse, pues en el PRD la reelección era una especie de herejía. Pero espérese, por eso fue délo que ahí, yo salí délo ahí porque vamos a retomar ese del tema. PRD y me fui con Atuel hacia el Partido del Toro. Délo ahí porque fue que brincamos sin querer. Bien. Yo le decía pero quería darte la explicación. que usted siguió, después que sale Jorge Blanco, se va el PRD del poder, va para la oposición y usted sigue militando y como dirigente del PRD en la zona de Villa Altagracia. Y ahí comienza usted entonces su proyección aspirando a la sindicatura de... No, yo había aspirado en el 1986 a la sindicatura de Villa Altagracia. ¿Cuánto se ganó Franco? Cuando Peña Gómez, Salvador Blanco y Jacobo Magluta firmaron el Pacto de la Unión. En esa época, como yo era el líder del bloque institucional aquí, que presidía el bloque institucional, Peña Gómez me escogió como el candidato a síndico. Recuerdo que Blas Peralta también aspiraba a esa posición. Yo no aspiraba a síndico, yo aspiré fue a diputado. Pero Salvador, que era el presidente, escogió a Eladio Pérez, que fue siempre el líder de su tendencia aquí en Villa Altagracia, como candidato a diputado. Entonces Peña Gómez me cogió a mí como su candidato a síndico. Yo no aspiraba a la sindicatura y realmente no quería la posición. Y entonces yo fui a Atuel y le dije que no, que pusiera a hablar como candidato a síndico, porque yo estaba aspirando a diputado. Pero que nada, como se decidió que era Eladio, yo estaba en disposición de apoyar a Eladio y de apoyar a Blas Peralta. Pero Atuel me dijo, no, eso no será posible porque lo que decidió aquí Peña Gómez fue que tú fueras, como tú eres de su tendencia, tú lo estás encabezando ya, que tú fueras el candidato a la sindicatura. Ya, es más, Julián, lo que esta oligarquía partidaria decide, eso no se cambia ya. Yo le dije, mira, Blas cree que yo estoy aspirando a la posición y voy a tener un conflicto con él. O sea, no me interesa la posición. Y él dijo, es que eso fue lo que decidió Peña Gómez. Entonces yo le dije, mira, de todas maneras yo no quiero esa posición. Y regresé al municipio, pero en la noche, Rafa Gamundi Cordero vino aquí, a mi casa, y me dijo, el candidato a síndico eres tú, porque fue que Peña decidió que fueras tú, porque tú eres su hombre de confianza aquí en Villa. Entonces dijo, Blas es buen compañero, pero es inestable en términos políticos. Tú nunca has variado. Por eso, tú no puedes negarte a una decisión del líder. Y Peña Gómez es nuestro líder. Y en esas condiciones, pues yo acepté la candidatura. Efectivamente, eso me trajo algunas diferencias con Blas Peralta, que después
muchos años después, se disiparon. O sea, él entendió qué fue lo que pasó en ese momento. Yo perdí esas elecciones. ¿Por qué? Porque había una división entre Peña Gómez y Jacobo Masluta que afectó al PRD, y por eso fue que el presidente Balaguer ganó esas elecciones y después de ahí duró 10 años más en el poder. Esas elecciones las ganó William Lizardo. Después que pasaron esas elecciones, yo no volví a aspirar hasta en el 2002. Fue que yo volví a aspirar, porque después Robertico Jiménez fue candidato 2 o 3 veces. Y Fran Rodríguez había sido síndico, pero fue en el 82, que lo apoyamos, Eladio Pérez y yo, fundamentalmente. Y en el 78 fue al 82 Teófilo Navarro, el síndico que ganó esas elecciones, la ganó por 7 votos en el 78. De manera que esa es la historia. Cuando volví a aspirar en el 2002, pues gané esas elecciones, pero ya yo era en ese momento de la tendencia de Atuey de Cans dentro del PRD, y hubo unas primarias aquí. ¿Por qué pasó ¿por qué pasó a la tendencia de Atuey de Cans? Precisamente porque Atuey estaba ligado a Peña Gómez y Atuey tenía las ideas de no reelección de José Francisco Peña Gómez, y porque Rojas Nina fue el coordinador de Hipólito, y Rojas Nina y yo habíamos tenido un gran enfrentamiento político a lo interno del PRD, porque el plan era desplazarme de la Secretaría General. Eso no fue posible, pero te quiero decir que Rojas y yo terminamos muy bien. Es más, la decisión que había era apoyarme a la sindicatura cuando Rojas murió. Él estuvo los últimos días ya interno en el hospital del 28, y yo, como en 6 ocasiones, durante las noches, iba a verlo siempre y a hablar con él. Tú sabes que la juventud es muy exaltada, y nosotros, después que habían pasado muchos años, 20 años prácticamente, conversamos, llegamos a la conclusión de que lo que nosotros debimos hacer fue unirnos en el PRD y no polarizar una lucha interna entre nosotros, porque teníamos el mismo origen, y que fue un error que cometimos. Bueno, Radamés, que era una persona de confianza de Rojas, puede dar, testimonio de todo esto que está ahí. Entonces, en el 82 logra la candidatura a síndico. Ahí desplazó a Rojas, que también seguro aspiraba. No. Rojas 98, 82 fue Rojas. Sí. ¿Y no aspiró a la reelección? Rojas no aspiró a la reelección. Rojas terminó apoyándome. Él terminó apoyándome, y yo comienzo el periodo de la sindicatura con los resultados conocidos. Ahí es que ya en el 85 Atuey sale del PRD forzado por las circunstancias, porque habían planes de expulsarlo, y entonces él fundó el Partido del Toro. Y te quiero decir que entre las primeras personas que conoció que Atuey iba a fundar el partido y el nombre del partido fui yo, porque él me lo comunicó y me dijo que quería que yo lo acompañara. Y yo le dije que sí, porque
yo gané las primarias para la sindicatura, siendo ya de la tendencia de Atuey. Entonces, por eso dije, bueno, si Atuey se va y yo estoy identificado con Atuey, porque Atuey representa la tradición de no reelección del PRD, pues lo más correcto y lo más coherente que yo me vaya con Atuey. Además, Atuey me había tratado muy bien. Mucha gente no sabe, o sea, los vínculos que yo tenía con Atuey. Pero Atuey varias veces me encontró a mí en la capital, cuando yo no tenía vehículo, y me llevaba donde yo iba, o mandaba al chofer a llevarme. Y en una ocasión me encontró, yo estaba en San Martín esperando carro para venir para Villa, una guagua. Atuey pasó, ¿para dónde tú vas? Voy para Villa. Y me trajo al 22. Y me dijo, no te llevo a Villa porque tengo una reunión en tal parte ahora. Pero aquí ya tú estás muy cerca. En otra ocasión me encontró en la capital y mandó a su chofer a llevarme a la casa. Ya yo vivía en Santo Domingo, después de salir de la sindicatura. Y le dijo al chofer, me dijo después el chofer, llévalo y no, hasta que no entres a su departamento, no te muevas. Que Julián es un dirigente honesto, es muy trabajador, es un tipo sincero, coherente, es un excelente dirigente. Entonces, todos esos vínculos yo tenía con Atuey de Cans. En una ocasión, Peña Gómez me mandó a Costa Rica a hacer un curso de financiamiento de los partidos políticos. Y Atuey fue que me llenó él mismo todos los documentos. Después me dijo, ¿tú conoces Europa? No. Me mandó a España Atuey a un curso también. Y luego me mandó a Panamá, a la zona del Canal, a un asunto político también. Es decir, que los vínculos, yo tenía vínculos estrechos con Atuey. Y por eso, por todas esas razones, yo tenía que apoyar a Atuey. Es más, Atuey era un tipo tan especial. Cuando murió Tony Pérez, él vino. Yo estaba leyendo un panegírico y tenía el micrófono y leyendo con otra mano, estaba muy incómodo. Atuey agarró y me agarró el micrófono para que yo leyera el panegírico. O sea, Atuey era un gran amigo, o sea, y siempre me distinguió. De manera que si yo no me hubiera ido del PRD con Atuey, yo hubiera vivido mal con mi conciencia. Por eso yo decidí tomar la decisión, que muchos me dijeron que fue un suicidio político. Digo, bueno, pues me voy a suicidar. La verdad es que si yo me hubiera permanecido en el PRD en esa ocasión, yo repito, como alcalde, como síndico, porque era síndico en ese momento, y además hubiera sido diputado posteriormente también, porque yo tenía todas las posibilidades para reelegirme. Entonces, y yo recuerdo que me dijo, Sergio Vargas me dijo, no te vayas, el PRD va a perder. Yo le dije, sí, pero me voy, no importa que pierda. Y de la cúpula del PRD me llamó todo el mundo para que no me fuera, porque sabían que yo estaba muy ligado a Atuey. Y yo dije, no, ya, yo me tengo que ir con Atuey. Y entonces, esa es mi historia en política, que la he sintetizado prácticamente en el PRD y en el Partido del Toro, porque jamás he militado en ningún otro partido. Entonces, es más, el local, déjame decirte, el local que tiene el PRD hoy ahí se debe fundamentalmente a la acción nuestra y de un grupo de dirigentes que siempre estuvo cerca de nosotros, porque ese local en un momento Eladio hizo una negociación, cogió un dinero prestado para sacarlo después, pero no lo pudo sacar, y la persona que le dio el dinero, que fue Franchea, le sacó título al local y nosotros tuvimos que ocupar el local. Sabía que había sido un grupo.
Y decir, no, porque además Eladio no podía hacer ese negocio porque el local era del PRD. Yo recuerdo que ese local lo compramos en 5,000 pesos. 2.500 dio Varguita en el 73 por ahí, y el resto, 72, lo colectamos. Y así fue que se compró el local. Se lo compramos a una familia PRDista, porque en esa época el primo estaba dando 6.000. Y dijeron, no, nosotros vendemos 5.000 a ustedes. En 5.000 a ustedes porque ustedes son PRDistas. Y nosotros somos PRDistas también, de manera que preferimos que el PRD se quede con el local. Bien. Eladio lo que cogió prestado fueron 15.000 pesos, pero después el comprador tuvo que ceder a las presiones nuestras y le entregamos 55.000 pesos por 15.000. Pero lo obligamos a que nos firme un acto de venta. Yo se lo llevé a Peña Gómez lo firmó en representación del PRD, y le saqué el título en San Cristóbal. Entonces, después que yo salí del PRD, con una carta se lo devolví a Melán, que se quedó en el PRD en ese momento. Después fue que él salió del PRD hacia el PRM. Finalmente, la dirección del PRD, a través de Pei Cabral, requirieron el título, y Melanio, un caballero, hizo lo que tenía que hacer, entregárselo al PRD, porque realmente era de ellos. Era del PRD, sí. el local. En el 86 aspira otra vez a la reelección Sí, pero con el Toro. No, en el 86, o sea, 2006. En el 2006. Sí. No, yo aspiré con el Toro y perdí, saqué 6.772 votos, la mayor votación que sacó el Toro en el país, de los municipios, porque ganó la Alianza Rosada, que le encabezó, que postuló a Pedro Peralta en ese momento, la alianza del PRD y del Partido Reformista. Pero en esa ocasión, el Toro sacó aquí más votos que el PRD, porque el PRD lo que sacó fue 4.000 y tantos votos. Ganó Pedro Peralta, y te voy a decir una cosa, hubo más de 1.000 votos nulos, porque votaron por mí en el PRD, y votaron, o sea, marcaron la boleta en el PRD, pero marcaron el Toro también. Entonces esos votos se anularon, porque era una historia tan larga que yo tenía en el PRD, o sea, que la gente me asociaba a ese partido ya. Y te voy a decir una cosa, el Toro es el PRD radical, el PRCD, el PRD radical. Y el PRM es el PRD mayoritario que hoy está en poder. Y mira cómo son las cosas. Nosotros terminamos apoyando al PRM. El primer partido que proclamó a Luis Abinader como candidato fue el Partido del Toro. Pero antes lo hicimos en el local que era del PRD, que sabemos que Atoy se quedó con ese local, porque ese local se lo habían donado para el PRD, pero no se transfirió el título a nombre del PRD. Y estaba a nombre de una persona física todavía. Resulta que los donadores dijeron, no, pero nosotros no queremos que ese partido sea utilizado para promover la reelección. Y por eso arreglan la cosa para que Atoy se quedara con el local, desde luego, no para él, sino para el partido. Para el partido. Pero entonces, usted en el 2006 tiene buena participación, sacaron regidores en el PRCD. Sí, claro. En el 2010. Sacamos regidor también, José Martínez Picante de la Ronda. En 2010 usted aspiró de nuevo. Sí. Sacamos regidor. Y en el 2016, ahí yo aspiré, pero de manera 3 meses antes, forzosa. Ahí no sacamos regidor, porque fueron 3 meses antes de las elecciones. De hecho, la primera asamblea que yo hice fue apoyando a Edwin Ferreira. Pero después Atuey me dijo que no, que tenía que aspirar, porque hubo un disgusto entre Atuey y en esa época, ¿no? Y el candidato del PRD, porque
después que dijeron que le iban a dar la Diputación Nacional a Luis Miguel, sin hablar con Atuey, se la dieron a un dirigente político de izquierda. Atuey se disgustó y decidió no pactar y llevar candidatos. Y me dijo yo tenía que ser candidato. Atuey estaba enfermo, ya tenía el cáncer muy avanzado. Me lo dijo el día que fuimos a un homenaje a Peña Gómez en el Cristo Redentor, que siempre el día que él falleció, que era mayo, 9 de mayo, ¿no? Y acostumbrábamos a ir a la tumba. Me dijo, no, tú tienes que aspirar. Y yo dije, Atuey, no tenemos ninguna posibilidad. Me dijo, yo voy a ser candidato también y no tengo posibilidad. Y entonces, 3 meses antes de ahí, decidí aspirar. Y en esas elecciones, pues, no sacamos regidores, sacamos 700 y tantos votos, porque ya yo había mandado a votar en principio por Edwin Ferreira. Ahí barrió Ferreira en esas elecciones. Y entonces volvimos a aspirar ya en el 2020, que todos sabemos la historia. Lamentablemente, por la división, tenemos hoy el pueblo lleno de basura, porque tenemos al alcalde actual, José Miguel Méndez Restituyo, pero que el pueblo conoce como Luis Pavón. Pero un amigo, Luis, un tipo muy simpático, pero mal alcalde, porque no hace el trabajo, porque no le dedica el tiempo que tiene que dedicarle al municipio, porque no conoce el plan estratégico, ni le interesa eso. A él le interesan otras cosas. Obviamente, él ha sido un empresario exitoso en sus empresas personales, pero como alcalde, como funcionario público, pues ha sido un fracaso. Entonces, Julián aspiró y tenía la oferta de ser candidato del PRM en las elecciones pasadas, pero el PRM quería que Julián dejara su partido y que se fuera al PRM. ¿Cuál fue la propuesta que le hicieron? Bueno, esa propuesta me la hizo el actual diputado del PRM, Fran Paulino. Él me propuso que sí, que él me apoyaba y que el PRM estaba en disposición de apoyarnos. En ese momento él era el presidente del PRM, todavía lo es, aunque ya él va a cesar en esas funciones, porque el nuevo presidente, o sea, que va a tomar juramento como presidente del PRM, es el profesor, director del distrito escolar, Mario Amarante. Bueno, él me propuso que renunciara del Partido del Toro y que el PRM me iba a apoyar. Yo le dije que no, que lo que podíamos hacer era un pacto político, pero que yo no podía renunciar, porque esa no era mi conducta, porque nunca renuncié del PRD cuando fui PRDista por una posición, ni nunca me fui porque me ofrecieron en otro partido un cargo, nada por el estilo. Y que lo que podíamos hacer era un pacto político y que en virtud de ese pacto yo podía ser candidato del PRM en esas circunstancias, pero él dijo que no, y después de ahí, pues lo que hizo fue declararme una guerra política, diciendo que solo por encima de su cadáver yo era candidato. Ahora, realmente yo no fui candidato del PRM, no fue por eso, fue por otras razones. Ni siquiera fue por la posición de la dirección del PRM local. O sea, hubo otras razones ya a nivel nacional que tuvieron que ver con el interés que había de Luis Abinader por ser candidato presidencial del PRM y el expresidente Hipólito Mejía. Eso fue lo que terminó que yo no fuera candidato, porque el sector de Luis Abinader, hoy presidente, que en ese momento era precandidato, y el propio Luis estaba en disposición de que yo fuera candidato a la alcaldía aquí
en Villa Altagracia por las encuestas que tenían. El propio Paliza, según me confesaron altos dirigentes del PRM, con los cuales me reuní hace algo más de un mes, él dijo, con Julián podemos ganar en Villa Altagracia por la puntuación que tiene en las encuestas. Pero eso no fue posible y los resultados fueron lo que se conocen ya. Ellos sacaron 3 regidores, nosotros sacamos 2 regidores. Si las elecciones son en febrero, nosotros hubiéramos quedado en una mejor situación. Probablemente los 3 regidores lo hubiéramos sacado nosotros. Pero después nos debilitamos para las elecciones del mes siguiente, porque el presidente, que ya era, el actual presidente, que era candidato en ese momento, vino a Villa Altagracia y, como era natural, mandó a votar por el candidato de su partido. Entonces, muchos PRMistas que iban a votar por mí se retractaron, votaron por su partido, y hay una parte que no votó. Yo estoy convencido de eso. Y entonces, pues, solo pudimos sacar en total 4.817 votos, 2 regidores. El PRM sacó 6.100 votos, 13 regidores. Luis, con el poder que tenía el PLD, y obviamente un partido muy poderoso y en el gobierno, pues sacó cerca de 10.000 votos, y así se alzó con la alcaldía, lamentablemente. Pero las condiciones siguen igualitas. En el PRM no lo van a aceptar si usted no se va al PRM para ser candidato en las próximas elecciones. ¿Usted aspira a ser candidato a alcalde de Villa Altagracia en las próximas elecciones? Claro que sí, y estoy trabajando para ser alcalde de este municipio de Villa Altagracia, porque creo que hay que crear las bases, ¿no? Sentar las bases para que construyamos la villa de nuestros sueños, como dice el eslogan del Plan Estratégico de Desarrollo. Y que eso solo lo puede hacer un candidato que tenga un plan, que tenga proyectos verdaderos de desarrollo para el municipio, y que esos proyectos se enmarquen, se ejecuten dentro de los límites del Plan Estratégico de Desarrollo. Y quiero decir que ese plan se elaboró en nuestra gestión, en coordinación con la sociedad civil del municipio y con instituciones como el Infoté, Visión Mundial, la Fundación Solidaridad de Santiago, el PARME y el CONARE y otras instituciones del gobierno. Plan que reconozco que fue un hecho positivo, que se lo reconozco a la gestión de Edwin Ferreira, fue actualizado, pero que obviamente no se hizo nada para llevar a cabo el plan o para comenzar a implementarlo en esa gestión, pero tuvo el mérito de actualizarlo. Y en la actual gestión pues no se ha hecho nada, ni se hará nada, porque en 6 años el actual alcalde no hizo nada por el plan estratégico. Entonces ahora, en un periodo menor, porque es de 4 años, y ya prácticamente lleva 2 años de gobierno, pues no ha hecho nada que indique que el plan estratégico, que los proyectos que hay, se van a poner en marcha en esta gestión. Pero cuando ni siquiera puede deshacer al municipio de los desechos sólidos, pues no podemos esperar que pueda hacer, que va a hacer más de ahí. O que va a poner, o que va a empezar a sentar la base para que se aplique el plan estratégico de desarrollo, que es lo que nosotros necesitamos. Julián. Pero te voy a hablar ahora de las circunstancias que tú me dices que son las mismas del PRM. Sí, eso no es. No son las mismas. ¿Tú sabes por qué? Porque primero, el candidato presidencial del PRM es el presidente, Luis Abinader. Eso significa que
el PRM y el propio presidente tienen como meta ganar las elecciones municipales en la mayor parte de los municipios del país, porque las elecciones municipales son anteriores a las elecciones presidenciales, y el que gane en la mayoría de los municipios, pues se perfila, el partido que gane en la mayoría de los municipios se perfila como el partido que también va a ganar la presidencia de la República. Y ese es el poder más importante que hay en el país, el poder presidencial. Pues nosotros somos un país presidencialista y el presidente dirige el Estado, el gobierno y prácticamente todos los recursos económicos. Por lo tanto, eso es lo más importante. De manera que el presidente y la alta dirección del PRM van a llevar como candidatos y como candidatas a los aspirantes que en las encuestas estén mejor situados, los que tengan más posibilidades de ganar las elecciones. Aquí en Villa Altagracia ya se han hecho encuestas y te confieso, yo no conozco exactamente la puntuación de esas encuestas. Ahora lo que sé es que yo estoy adelante en ellas, pero por mucho de los 5 precandidatos que tiene el PRM. Y el ingeniero Rafael Salazar, director de GI y coordinador de la provincia de San Cristóbal, del PRM, que es el partido que encabeza la alianza que mantiene a Luis, que hizo posible, ¿no?, la victoria del presidente Luis Abinader, y que yo espero que más allá del 2024 el presidente siga en el poder para que termine la excelente obra de gobierno que está realizando. Él le dijo a esos precandidatos, Rafael Salazar, bueno, Julián está muy adelante. Si las cosas no cambian, él tendrá que ser nuestro candidato aquí en Villa Altagracia. Y luego, en un discurso en San Cristóbal, con Paliza, presidente del PRM, hacia su izquierda o a su derecha, y hacia la otra mano estaba Carolina Mejía, la secretaria general, él volvió a repetir que los candidatos en la provincia serían los que tengan más posibilidades de ganar esas elecciones, aún fueran de partidos aliados. De manera que yo creo que esta vez el PRM va a decidir eso de manera racional, de manera política, y como más le convenga al candidato presidencial. Porque no puede ser de otra manera. Es más, las propias posiciones que tienen los dirigentes aquí en Villa Altagracia del PRM, me refiero a la cúpula del PRM, se debe a que tenemos la presidencia de la República. Porque sin Luis Abinader ahí, ellos pierden esa posición. De manera que tienen que ser sensatos, tenemos que ser sensatos y escoger a los mejores candidatos y candidatas. Yo reconozco que la opinión pública no es estática, las encuestas varían. Si en un momento determinado, o sea, cualquier precandidato de eso que ellos tienen, aparece en las encuestas con una mejor puntuación que yo estoy en disposición de apoyar a ese candidato o a esa candidata. Ahora, si yo sigo muy adelante en las encuestas, como acontece actualmente, entonces yo no voy a desistir de mis aspiraciones, y la cúpula del PRM y de mi partido pues van a decidir esa situación. Incluso yo voy más lejos, yo estoy en disposición de, si no se puede resolver el tema de la candidatura a la alcaldía del municipio de Villa Altagracia a través de una encuesta, que yo creo que así que se va a decidir, pero yo estoy en disposición de ir a unas primarias con los precandidatos que tiene el PRM, con la condición de que
se haga un padrón único con los militantes, o sea, con las inscripciones que tenemos nosotros, el Partido del Toro, y con el padrón del PRM. O sea, se junten los padrones de ambos partidos, se haga un solo padrón y vamos a esa primaria con una comisión electoral bipartista o integrada por notables, bien organizada, y nada, que el que resulte de esa primaria, sea el candidato o sea la candidata, también yo estoy en esa disposición. Pero el PRM, a raíz de que usted tenía un acto anunciado de una juramentación, el PRM puso a circular una carta donde advertía a sus miembros que no podían ir a ninguna actividad de otro partido y que el que fuera lo iban a amonestar, lo iban a sancionar en el PRM. Y eso fue directamente para impedir que fueran a una actividad que usted tenía programada. Absolutamente cierto. Pero ese comunicado fue un error político. O sea, fue un comunicado inoportuno, antitáctico y antidemocrático. Es más, ese comunicado es impropio de la capacidad que se supone que tienen los dirigentes, o sea, la cúpula del PRM en este municipio. ¿Tú sabes por qué? Porque va contra sus propios intereses. Porque lo que vamos a hacer es un acto de juramentación que se pospuso, no por el comunicado, se pospuso porque Luis Miguel de Camps, que es el presidente de nuestro partido, tuvo que salir hacia Estados Unidos a atender una denuncia que hubo del congresista Blumenauer y otro congresista demócrata de los Estados Unidos sobre trabajo forzoso supuesto, ¿no?, en la República Dominicana. Y por eso tuvimos que variar el acto que estaba programado para el 24 de este mes, pero ahora será el día 7 de agosto. Ese comunicado es un boomerang. ¿Por qué? Porque primero la militancia del PRM no le va a hacer caso. Pero además, porque va contra los propios intereses de sus autores. Porque es que el acto de juramentación va a fortalecer no solo a nuestro partido, va a fortalecer al PRM como partido que encabeza la alianza, como partido líder de esta alianza. Y ese comunicado es tan particular que lo hicieron después que formalmente le cursamos una invitación por separado, muy amable, como es lo correcto, a esa cúpula, a los principales dirigentes del PRM de este municipio para que participen en el acto. ¿Tú sabes qué es lo que vamos a hacer ahí? Juramentar a más de 400 personas que vienen, el 90% de ellas, de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que ese comunicado es un comunicado en contra de la candidatura del propio presidente de la República y del candidato o de la candidata que surja de esta alianza para tratar o para desplazar del poder municipal al PLD. Por eso yo creo que es un error, pero a mí no me preocupa el comunicado. ¿Tú sabes por qué? Porque el acto va a ser exitoso y se va a hacer como quiera. Además, no es un acto que vamos a hacer con la militancia del PRM, no es un acto con militancia prestada. Porque yo te voy a decir algo, y no quiero que se me malinterprete, pero yo soy el heredero político de Eladio Pérez, con métodos y estrategias diferentes, con tácticas diferentes, pero heredero al fin. Eladio fue un gran líder aquí. Cuando él tuvo que irse a Estados Unidos, por mucho tiempo, pues, fui yo que estuve al frente
del PRD y las dos campañas políticas de Peña Gómez aquí en Villa Altagracia. Yo fui coordinador de esos procesos políticos. ¿Tú sabes qué es lo que te quiero decir? Que yo tengo demasiados amigos. Y los votos que saqué en las elecciones pasadas demuestran que para garantizar el éxito de esa actividad, yo no necesito de los dirigentes, de los militantes del PRM en Villa Altagracia. Vamos a suponer que no vaya ninguno de ellos. Como quiera, el acto va al día 7 con fuerza y va a ser un acto exitoso. Es más, lo que nosotros estamos haciendo aquí, yo invito al PRM a que lo haga también. Por ejemplo, nosotros pudimos convencer a Karina Gálvez, el pueblo la conoce como Karen, una extraordinaria militante, otrora del PLD, que estaba ligada al grupo Estrellamente de Manuel Díaz, que dirigía un grupo grande de mujeres ahí. Y ahora está haciendo un intenso trabajo en las filas del PLD, atrayendo toda esa gente para el Partido del Toro. Pero finalmente el PRM se beneficia de eso. Entonces, ese es el tipo de trabajo que tienen que hacer el PRM en estos momentos, aquí en el municipio de Villa Altagracia, y ellos son el partido mayoritario. Pero quizás... Y son el partido que tiene más conexión, más poder en el gobierno, mucho más que nosotros. Se supone que ellos están en mejor condición que el Partido del Toro para atraer militantes, gente que era del PLD o de cualquier otro partido contrario a la fila del PRM. Por eso yo lo que lo exhorto a ellos no es a intentar, como han pretendido, boicotear el acto que nosotros vamos a hacer, sino hacer un acto de esta naturaleza. O sea, si nosotros vamos a juramentar más de 400, pues ellos que se animen y hagan un acto de juramentación también, o sea, fuerte, porque así sumamos para mantener más allá del 2024 al presidente Luis Abinader en el poder, es decir, por otro periodo, para que termine su obra de gobierno, que yo creo que es positiva para la República Dominicana. Es más, la misma ley de extinción de dominio era sumamente necesaria, a la cual tú en principio te referías, porque ya el que se robe el dinero del pueblo no se va a quedar con ese dinero, y el que cometa delitos de narcotráfico y como consecuencia de esas actividades ilícitas acumule grandes cantidades de dinero, no se va a quedar con ese dinero se va a utilizar a favor del pueblo dominicano luego de esta ley. De manera que yo te voy a decir, para terminar este tema, que el día 7 de agosto nosotros vamos a abarrotar el extenso club de Paprodeva, le llaman hoy, de la antigua industria nacional del papel. Y ese día vamos a juramentar a más de 400 personas en nuestro partido aquí, a pesar de ese comunicado. Y además, a esa actividad van a venir dirigentes del PRM de otras localidades que tienen excelentes relaciones con el presidente de la República, como Demetrio Paulino, que es presidente del PRM de Nizaba. Y vendrá también, me confirmó que iba a venir José Oviedo, presidente del PRM de Yaguarte y funcionario del Ministerio de Educación. Demetrio Paulino es viceministro del Ministerio de Trabajo. Y otros dirigentes de la provincia van a participar también en la actividad. Yo lamento que la cúpula del PRM
haya desairado la gentil invitación que le formulamos, pero ni modo, ellos sabrán lo que están haciendo. Yo sigo pensando que ese es un error lamentable. Y te voy a decir algo más ya, para no hablar más del tema. Lo que a mí me sorprende es que un político tan hábil, tan sagaz, tan capaz y tan inteligente como Fran Rodríguez firme un comunicado de esa naturaleza. O sea, hay que estar vivo para ver cosas. Pero no solo lo firmó Fran Rodríguez, lo firmaron. No, a mí lo que me sorprende de él, porque Fran es un tipo inteligente, un tipo capaz, un político desde los pies hasta la cabeza. Y él sabe que ese acto le conviene al PRM, entonces, ¿por qué? Porque hay otras personas, el propio diputado Paulino, yo no creo que Paulino sea un político ducho, o sea, con tanta experiencia, como la experiencia que tiene Fran Rodríguez, a pesar de que no está en una posición de diputado. Y hay otras personas ahí que, bueno, que históricamente han demostrado que yerran con suma facilidad. O sea, no están muy bien las relaciones entonces entre Julián Mateo y la dirigencia del PRM en Villa Altagracia. Yo no tengo nada en contra de la dirección del PRM. O sea, parece que ellos quieren un candidato de ellos a la alcaldía. Yo no me pongo a eso, eso es legítimo. Lo que yo les pido a ellos es que sean racionales. Si no tienen un candidato idóneo, que no intenten imponerlo, porque será un desastre, será un fracaso. Julián, la próxima semana vamos a seguir hablando. Bueno, vamos a buscar el día. Así será. Porque quedan temas pendientes. No hay problema. Me dice Arnold que tenemos que finalizar la entrevista aquí para entonces escuchar lo que dijo el presidente, porque hay que ver eso. Claro. Así que, Julián, Excelente. muchísimas gracias. No. Gracias a ti. Y ya para despedirme quiero reiterarle a los villaltagracianos y a las villaltagracianas la invitación para que se den cita el domingo 7 del próximo mes de agosto en el Club de la Fábrica a partir de las 2:30 de la tarde para que participen en un gran acto de juramentación que será encabezado por el presidente de nuestro partido, Luis Miguel de Camps García. Espero que participen de manera militante y de manera puntual en esa gran actividad política. Julián, manténgase por ahí que vamos a ver lo que dice el presidente en un momentito. Seguimos, señores. Gracias, Julián Mateo, por estar con nosotros, viceministro de Trabajo y aspirante a alcalde por Villa Altagracia. Ya regresamos.